Continuamos. La locomotora o EDI nos sigue jalando. El tren avanza. Estamos en el paso 4. Nos ocupamos de las y los que son las más importantes en el proyecto. Nos preguntamos quiénes son que protagonizan los cambios. Entonces, este tutorial es la identificación de los grupos metas del proyecto. Aprendemos en este tutorial quiénes son los grupos metas y qué es el proceso, cómo definir los grupos metas. Hablamos de las personas y grupos que se benefician del proyecto. Podemos llamarles, como en términos técnicos, los grupos metas. Diferenciamos entre grupos metas directos y grupos metas indirectos. Miramos un poco más los grupos metas directos. ¿Cómo se caracterizan? Los grupos metas directos participan directamente en las actividades del proyecto o las actividades que la organización ejecuta en el proyecto. O sea, en este sentido también son destinatarios del presupuesto del proyecto. Los grupos metas directos también sacan un provecho directo de la implementación del proyecto. Y los grupos metas directos, muy importante también, son protagonistas importantes en los procesos ya de planificación del proyecto y también de implementación y de monitoreo del proyecto. Vemos entonces quiénes son los grupos metas indirectos. Estos grupos no participan directamente en las actividades del proyecto. Entonces, en consecuencia, tampoco no son destinatarios de los recursos del presupuesto del proyecto. Y se benefician en forma, como dice la palabra, indirecta. Entonces, por ejemplo, en un proyecto específicamente con mujeres, son los hombres, esposos de la casa y los niños que se benefician en forma indirecta. O en un proyecto sobre la implementación de políticas a favor de la adolescencia, es toda la comunidad parte del grupo meta indirecto. Más de la identificación de los grupos metas. Es importante hacer un análisis de grupos metas. Tenemos que tomar en cuenta 3 puntos principales en este análisis. Primero, quiénes son las y los más afectados de los problemas identificados en los pasos previos. Segundo, cuáles son las necesidades, intereses y expectativas de los grupos metas. Y tercer punto, ¿qué potenciales tienen los grupos metas? Potenciales entendidos como competencias, capacidades y recursos también. Ahora, el trabajo que nos toca es también la caracterización de los grupos metas. Eso es un proceso que no se hace sola como organización. Se tienen que participar las y los líderes de las comunidades y que conocen el ambiente. Es importante clasificar bajo ciertas categorías, estratos socioeconómicos, sexo, edad, pertenencia a ciertos grupos de interés como LGTBI, etc. Pero ojo, es importante también evitar estigmatizaciones en este proceso. Acordemos, también tenemos que tener en cuenta el enfoque de acción sin daño. Hemos realizado el análisis de los grupos metas con las personas involucradas importantes. También la selección de los grupos metas. Ahora la pregunta es cómo los presentamos, cómo los describimos. Yo les voy a mostrar una forma sintetizada, o sea, recomendamos que sea en una tabla
y con la información mínima requerida. El grupo meta se diferencia en el grupo meta directo y el grupo meta indirecto. Grupo meta directo son las personas y grupos que participan directamente en las actividades del proyecto. En el grupo meta directo podemos diferenciar entre beneficiarias directas que se aprovechan del proyecto y intermediarias y tomadores de decisión. Ellas aparecen mucho en proyectos de incidencia política y pueden ser funcionarios y funcionarias de instituciones públicas, periodistas también. Los grupos metas indirectos, por otro lado, no participan directamente en las actividades. Agregamos una caracterización de cada uno de los grupos metas. La diferenciación por sexo, muy importante, número de mujeres, número de hombres y también, si lo sabemos, número de personas diversas. Y podemos agregar otra categoría si tiene importancia en el proyecto. Por ejemplo, personas discapacitadas o jóvenes menores de 25 años o personas de una cierta etnia, etc.